Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos bien, primero Dios. Gracias por estar aquí, qué bueno que nos acompañan aquí en Resiliencia Latina, que es el primer canal de entrevistas de marca personal. Al mismo tiempo, les recuerdo que nuestras entrevistas tienen el objetivo de llegar a tocar las vidas de nuestra audiencia con temas inspiradores y emotivos que nos puedan llevar a un emprendimiento. Y hoy tenemos un invitado que justo se caracteriza por lo que he dicho. Él es un profesional en su materia. Conoceremos la marca personal y de qué está hecho nuestro invitado. Y antes de darle su semblanza, quiero comentarles que se trata de Moisés Galindo. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy buenas tardes. Pues gracias por esta invitación y vamos a compartir un poco algunas ideas y comenzamos. Muy bien, no, pues al contrario, nosotros te agradecemos que hayas tomado el tiempo. Sabemos que eres una persona bastante ocupada y que has tenido esta posibilidad de poder estar aquí con nosotros, caray. Déjenme decirles que Moisés tiene una extensa semblanza y bueno, nos llevaría toda la entrevista en recitarla. Sin embargo, los puntos más sobresalientes, entre otros, son que es columnista y consejero editorial del Grupo Reforma en la parte de negocios, de consumidor inteligente y de Innovarte. Es conferencista en eventos en América Latina. Es consultor en Carrefour, México y España, Chedraui, México y Estados Unidos, por decir otras compañías. Es profesor del Tecnológico de Monterrey y también profesor y director académico en Tecnológico de Monterrey. Wow. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones también por parte del Tecnológico de Monterrey. Eh, lo recibió en el Campus Monterrey en 1979 y es maestro también en administración por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, dentro de la rama de ser emprendedor, obviamente lo es, y es fundador versátil de IT Company en 1989 y a partir de ahí, pues ha fundado una serie también de compañías que son líderes en el mercado en la parte tecnológica. Es innovador en uso de estándares en retail y participó como delegado en el Comité Internacional TC 20252 del ISO, de los estándares ISO, en la definición precisamente de los estándares para los estudios de mercado y opinión pública. Y para no parecer una recitación del currículum aquí de Moisés, tan extenso, y nos llevaríamos toda la hora y toda la entrevista, caray, es mejor conozcamos a la persona detrás de sus productos y servicios. Ya cualquier duda adicional que tengamos, ahí están los generales de Moisés, están apareciendo tanto arriba de su pantalla como abajo las notas para poder contactarlo. Y cualquier duda adicional, como les digo, que tengamos, ahí están esos generales y ustedes pueden consultar y eventualmente contactarlo para preguntar alguna de las dudas. Déjenme por el momento referirme a Moisés. Tengo muchas preguntas, Moisés. ¿Te parece? Adelante, bienvenidas y Siempre, será un siempre me han placer. dicho, siempre me han dicho que soy muy preguntón. Me caracterizo por eso, caray. Pero bueno, la idea es que la audiencia conozca a tu persona, la manera en que como piensas. Y una de las cosas que resalta de tu semblanza es la parte de cambio de roles profesionales. Has tenido una carrera pues bastante diversa, desde la fundación de empresas hasta la docencia, como dijimos, y la consultoría. La pregunta es, ¿cómo describirías la interconexión entre todas estas facetas de tu carrera y cómo te han enriquecido? Pues bien, yo creo que cada una de esas facetas que he ido adoptando surgen por decisiones en el momento. Si bien es cierto, yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y aún antes de graduarme empecé mi faceta de docente como instructor de los laboratorios de electricidad y magnetismo en el TEC, ¿Eh? aún Ajá. antes de graduarme. Y también una de las experiencias que me marcó fue ser profesor de ciencias sociales en una secundaria para adultos en San Pedro, allá en Monterrey, Ah, mira. donde todos los alumnos eran mayores de edad que yo.
Y entonces ahí fue como cuando empecé yo a descubrir el valor de la docencia y la capacidad de impactar que tiene. Claro. Muy al principio, pues viví solo el proceso de ser entrevistado como ingeniero en electrónico en una gran corporación entonces, la segunda fábrica más grande del mundo de computadoras, Burroughs Corporation, y ahí empecé como parte de un programa de formación de directivos de la compañía. Muy bien. Contrataron a 15 recién egresados, de los cuales éramos 6 Exatex y otros de otras universidades locales. Y en ese proceso de ir rotando, en vez de entrar en el área de ingeniería, entré en el área de software y de sistemas de información Sí. y empecé a vivir un mundo pues radicalmente diferente. Para darles una idea, yo empecé a trabajar con computadoras de manera remota en 1979. Y el centro de cómputo que yo utilizaba estaba en Westlake, en California, una hora al norte de Los Ángeles. Y yo hacía todos los accesos, igual que mis compañeros desde Guadalajara. Y ahí empecé mi formación. Yo tenía muy claro que tenía que estudiar la maestría en administración y en ese proceso me inscribí también a la maestría en administración en el TEC. Y sucede que en cierto momento dado decido tomar la maestría de tiempo completo. Y es ahí donde a la hora de tomar la maestría de tiempo completo, tengo la oportunidad de colaborar en el TEC con algunas tareas incipientes en el área de cómputo que había en ese entonces con computadoras Apple IIe, se recordarán, Sí. aquellas primeras microcomputadoras. Y en el propio proceso me vi envuelto para ser, al terminar, director académico del programa de graduados en administración y muy joven asumí una responsabilidad muy importante. Debo decir que yo me gradué de 20 años y meses de ingeniero en electrónica y prácticamente a los 22 años y pasaditos me gradué de la maestría. Y entonces mi primera etapa fue ser director académico de lo que entonces era el Campus Guadalajara. Solo había programas de maestría en administración, de empresas agropecuarias, administración pública y la administración tradicional que se conocía entonces. Y ahí fue donde yo conocí a uno de los maestros de cátedra que teníamos entonces, que él era director de finanzas de una cadena de tiendas que seguramente algunos han escuchado, Fábricas de Francia, Sí. y él en algún momento me invita a que yo le ayude en algunas tareas. Él ya sabía que lo iban a nombrar director general y bueno, pues me invita a participar como consultor y un día, sin previo aviso, me nombran director de sistemas. Yo escasamente tendría 25 años y medio y la verdad es que cuento siempre esta anécdota que yo llegué una tarde a la oficina y me dice Alicia, la secretaria de él, que cuál va a ser mi escritorio, que dónde me voy a sentar. Digo, pues yo aquí soy consultor, yo no tengo lugar. Me dice, pues mire, lo nombraron director. Ah, mira. Y otros 4 más. Y entonces, pues yo, muy digno, entro a la dirección sin tocar. Yo siempre toco la puerta y le digo, ¿qué pasó? Dice, ya, dice, sé que estás molesto porque ni te pedí permiso, porque tienes trabajo. Dice, ve y cómprate el carro que quieras y luego hablamos. Y entonces, así fue mi inicio en el retail. Empecé como consultor y a las escasas 8 semanas fui nombrado director de sistemas de una cadena de tiendas, entonces eh, la tercera o cuarta más grande de México en el caso de tiendas departamentales, y con una operación que todavía no existía el código de barras, con una operación todavía totalmente manual y con una serie de esfuerzos que demandaban ver las cosas desde otra perspectiva. Y entonces pasé de ingeniero electrónica a director académico y a ser director de sistemas en un lapso de 4 años. Pero bueno, lo importante aquí es que más que pensar en por qué dejé la trayectoria de la electrónica,
En realidad yo lo que quiero compartirles a todos es que la formación universitaria te da un bagaje de herramientas. Y lo que mejor me dejó la electrónica es pensar en un modelo, trasladarlo a otro con analogías y encontrarle soluciones. Y la verdad es que fui un afortunado de tener esa trayectoria al inicio de mi vida. Muy probablemente fui uno de los primeros directores de sistemas, ahora se llaman Chief Information Officer, CIO. quizá de México y de América Latina. Y entonces ahí fue mi primer arranque. Muy bien, no, ha de haber sido, yo creo que apasionante, ¿no, Moisés? El irte y conocer la operación de todas las cuestiones internas, todos los procesos internos que conlleva el tener una tienda de venta al público, ¿sí? Lo que se llama el retail, mientras que tú estabas pensando en lo que eran circuitos electrónicos porque eres ingeniero en electrónica y comunicaciones, como tú lo dijiste, y también en saber, pues conocer algunas cuestiones de cómo enseñar ciertas materias para que los alumnos salgan adelante y luego llegar a una situación tal para conocer el retail, el punto de venta. Muy interesante. Y debo decir ahí una cosa importante, que yo conocí al retail como cliente, lo desconocía desde adentro. Y la primera cosa que hice fue irme a Estados Unidos y pasé unos cuantos días por allá caminando dentro de las tiendas, conociéndolos, investigando cómo operan y descubriendo esos secretos que en ninguna escuela nos enseñan. Claro, Y las primeras dos cosas que descubrí fue que a cada producto había que ponerle un número de producto. Y creé un número de producto de 11 dígitos que pues fue la clave para diseñar una estrategia del control de inventarios perpetuo. Y la segunda cosa que decidí fue crear categorías de productos. Pues estamos hablando de 1984, estamos hablando de muchos años atrás, donde todavía nadie hablaba de identificación de productos, todavía nadie hablaba de control de inventarios perpetuos y las categorías eran algo todavía muy incipiente. Y a partir de ese eje, pues me tocó plantear y diseñar el software de comercial para operar la compañía y hacer un relanzamiento de toda la operación, preparando la operación del punto de venta que compramos 3 años después y logramos hacer algo fuera de serie. El 98% de las ventas que hicimos fue por código identificado de producto. Cuando alguien utilizaba la tarjeta de crédito del banco, autorizábamos contra el disponible que nos daba la tarjeta de crédito. Recuerdan que había unos libritos donde se autorizaba manualmente, así pues es. eso lo recibíamos digitalizados y autorizábamos prácticamente en tiempo real la tarjeta de crédito bancaria y una serie de cosas. Y entonces rompimos mitos. Alguien me decía que por qué yo fui capaz de hacerlo. Y yo creo que aquí el desconocer una industria y el retarla, pues te permite hacer cosas que los que ya traen experiencia y cierta inercia, pues a veces nadie se atreve porque corre riesgos. Además, siendo muy joven, o sea, a mí no me preocupaba mucho equivocarme porque yo sabía que si me equivocaba, podría corregir y enmendar rápidamente. Muy bien, y fíjate que la situación es diferente porque muchas de las personas que ahorita nos están viendo, muchos de los jóvenes sobre todo, han de decir, bueno, ¿y por qué no fuiste a investigar softwares en el mercado acerca del retail? En ese tiempo no había ese tipo de cosas. Me imagino que ustedes tuvieron que hacer un software propio, un software propietario, que posteriormente yo creo que se convirtió en un legacy acerca de cómo manejar las fábricas de Francia, ¿no? Fíjate que Así esta es. es una cuestión muy interesante en la parte de innovación y adaptación de los diferentes medios, ¿no? A lo largo, también lo vemos a lo largo de tu trayectoria profesional, has estado pues muy involucrado en una variedad de proyectos y roles
Y estos cambios pueden ser emocionantes, pero también desafiantes, ¿sí? ¿Puedes compartir un momento en el que te hayas sentido fuera de tu zona de confort? Y ya platicamos un poquito de Fábricas de Francia, pero a lo mejor hay otro tipo de ambientes y otros tipos de proyectos. ¿Cómo lograste adaptarte y crecer a partir de esa experiencia de adaptación? Bien, yo lo que me puse a pensar dentro de esta trayectoria es que en el DNA de mi familia, mi abuelo en paz descanse, ya Sí, había tenido más tiendas que Sam Walton en algún momento de su vida. va. Y entonces, muy probablemente traía el retail en la sangre. Sin embargo, aquí lo acabé de descubrir. Y también reconocí yo que probablemente una de las industrias más retrasadas comparadas con la banca o con la industria en general de manufactura es el retail. Y entonces yo lo convertí en un área de oportunidad y empecé a hacer análisis para descubrir el gran boom que venía. Imagínate tener la fortuna de participar en el proceso de la gestación del código de barras, Ajá. habiendo diseñado un código de producto y Sí, luego haber transformado eso en un código de barras de uso universal. sí, Entonces, había muchos retos para innovar, probar y hacer cosas de una manera distinta. Y eso lo hacía muy atractivo. Yo soy una persona que me aburro fácilmente repitiendo lo que hago. Y entonces puedo decir que cada día fui descubriendo nuevas cosas que hacer para trasladar ese ejercicio. Y en el Inter viene una situación especial donde tenemos que vender la compañía y participas en un proceso de vender la compañía y buscas a alguien a quien venderla como parte de un equipo de dirección y al final decidimos venderle la compañía o una primera porción de la compañía a Liverpool. ¿Y por ok. qué? Porque era una compañía a la cual queríamos parecernos y con la cual teníamos capacidad de crecer como organización. Algo que teníamos como requisito era que teníamos que ir con alguien más grande y más valioso que nosotros. Y en el proceso de integración de ambas compañías, tuve la fortuna de participar. Imagínate lograr recibir mercancía en tiempo real Sí, en las instalaciones de Liverpool con nuestro software antes que ellos. Para mí era un reto desafiante y por supuesto, la nueva generación de decisiones en base a tecnología que había que tomar traía esa dosis de innovación que bueno, más adelante la reflejé ya cuando creé mi compañía proponiendo la primer tienda del futuro en América Latina. ¿Y por qué? Porque la tecnología es más fácil usarse que diseñarla y explicar cómo funciona. Es mucho más fácil agarrar un escáner y leer que decir que tienes un rayo láser con una longitud de onda que se refleja. Te llevas una hora explicando para hacer lo que hace un escáner. Y entonces, ese reto traía muchas cosas que me ayudaron mucho. Y una de las cosas que aprendí a hacer, porque en la maestría tomé una especialización en cambio organizacional, fue lograr crear un comité de trabajo donde una vez al mes se reunían todos los directores y todos los gerentes de la tienda para diseñar y construir el roadmap de qué sigue entre todos. Y cómo negociar y cómo habilitar eso, pues demandaba pues, un gran convencimiento y un claro. esfuerzo. No, y el manejo de equipos y una coordinación, digo, bastante complicada, ¿no? Entre los Claro. diferentes entes. Fíjate que también, Moisés, viendo la parte, tú ya nos hablas de la parte de dedicarte a la parte del desarrollo, pero volviendo un poquito a la parte de educación, tienes una trayectoria como profesor del Tecnológico de Monterrey. Sería muy interesante que nos platiques a mí y a la audiencia qué te inspira a enseñar y cómo crees que la educación ha influido en tu desarrollo profesional y personal. Bueno, primero que nada, la educación yo la veo de una manera distinta. Descubrí hace muchos años que hay una forma de reencarnar sin tener que morir y Ujú. es compartiendo tus conocimientos, tus habilidades y Claro, tu sabiduría con alguien más.
Cuando yo descubrí eso, le di un valor incalculable a la educación. Y he tenido la fortuna, como expliqué, de ser instructor de laboratorio en el TEC, ser profesor de una escuela primaria durante un año para acreditar mi servicio profesional. Después tuve la oportunidad de dar clases de modelos cuantitativos y de economía en el propio TEC, en la maestría. Y cuando entré al retail de lleno, hice una pausa en el tema educativo y ocurría que de cuando en cuando me encontraba con un amigo, entonces rector de una región del TEC, Juan Manuel Durán, a quien cuando vea este eh, video le mando un saludo. Sí, Y claro. Juan Manuel me decía, ¿cuándo vas a regresar al TEC? Yo le decía, cuando cumpla 50. ¿Cuándo vas a regresar al TEC? Cuando cumpla 50. Cuando me retire, yo hablaba entonces de retirar, ahora ya hablo de algo diferente. Y un día me llama y me dice, Moisés, vamos a crear una especialización en retail. Quiero invitarte a que vengas a que te platiquemos qué queremos hacer. Y un día me invitó por allá por 2003, si bien recuerdo, a la sala de juntas de su oficina, me Sí. sentó a su lado derecho y le explicó a todos los que estaban ahí sentados quién era yo, qué hacía, pero con un lujo de detalle. Yo me sentí orgulloso porque Juan Manuel es una persona que tiene contacto con miles de personas y que se recuerde de tantos detalles, habla mucho del cuidado de cómo él administraba y gestionaba esa zona del TEC. Y bueno, ahí me invitaron a participar como profesor. Soy profesor fundador del Centro de Comercio Detallista en el TEC. Y bueno, viví la experiencia de dar clases por televisión a alumnos en Hermosillo y en Culiacán, desde un estudio de televisión en Guadalajara, 100 Ok. alumnos a distancia, donde con todos los recursos tecnológicos que disponía el TEC. Y bueno, viví otras experiencias, como siempre viajé, pues tenía que dar clases remotas. Imagínate dar clases por Webex desde Sao Paulo, desde Madrid o desde Miami a mis alumnos a las 6 de la tarde los lunes en Guadalajara. Imagínate 6 de la tarde, 1 de la mañana en Madrid y dar una clase de 3 horas. Wow. A mí eso me encanta. Yo simplemente puedo decir que todos tenemos muchas cosas que compartir y ayudarles a los demás a que descubran el verdadero potencial de las herramientas que hay atrás de la educación. Y por otro lado, pues uno también tiene que hacer cosas interesantes. Me recuerdo muy bien en esa sesión con Juan Manuel, donde yo le dije, a mí me gustaría replicar algo de lo que hicimos en la tienda del futuro en la ANTAD dentro del TEC. Y le dije, ¿por qué no creamos una tienda donde le enseñemos a los alumnos y que eso se pueda replicar? Hoy, cuando ustedes vean el Tech Store, esa era la idea original que se creó. Vamos a ver hoy unas tiendas en el Tech de Monterrey, unas tiendas maravillosas con souvenirs y una serie de productos que con mucho cariño se compran, un borrego o un cuaderno o una mochila. Bueno, esa tienda surge en esa primera reunión. Y durante varios años, pues, además de dar clases a distancia, desde Nueva York incluso, un día pues se presenta la necesidad del nuevo plan de estudios que ahora con el nuevo modelo educativo. Yo tuve la fortuna de ser una de las primeras clases piloto para el nuevo modelo educacional del TEC. Y entonces he vivido esa corriente con pues mucho interés y sobre todo, pues como lo digo, he sido un privilegiado de tener la oportunidad de probar todas estas variantes, incluso saber dar clases a distancia, aun y cuando dentro de los salones de clases poco se practica ahora. La pandemia trajo ejemplos, pero Sí. bueno, son parte de esos aprendizajes. Muy bien. Ahora, Moisés, digo, recordemos por la parte de tu semblanza que posteriormente, además de estar involucrado en estas áreas que nos has explicado bastante bien, te dio por el emprendimiento y por la colaboración. Has sido fundador y cofundador de varias empresas y proyectos. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre liderar tus propias iniciativas
y colaborar con otros proyectos en conjunto? Bien, pues primero fundé una empresa que vendíamos antenas de televisión vía satélite. Y eso lo fundé cuando todavía era director en el TEC. Y la verdad es que teníamos un director general y hacíamos una serie de cosas. Yo solo participaba como presidente de la compañía, como accionista y revisando cuentas y diseñando estrategias. Esta compañía prácticamente la cerramos cuando yo me dedico de tiempo completo a Fábricas de Francia. Y durante toda la estadía mía en Fábricas de Francia, pues permanecí concentrado exclusivamente entre Fábricas de Francia y la operación de Liverpool. Y de ahí, cuando decido renunciar a la compañía, precisamente fue un 21 de agosto del 89, decidí renunciar a la compañía para anunciar que me iba el día último de diciembre. Sucedieron una serie de cambios en la compañía que me decían, no te vayas, quédate. Y bueno, para no hacer larga la historia, terminé saliendo hasta mayo 30 del 90. Fui muy paciente, muy consciente de que tenía que dejar muy bien hechas las cosas y ayudar en un proceso de transición que ambas compañías entre Liverpool y Fábricas de Francia todavía tenían que continuar. Y a Sí. partir de ahí me dediqué de tiempo completo a Versátil, la compañía que fundé para ayudar a crear soluciones para retailers. Y desde un principio pensé en América Latina. ¿Por qué? Porque eso que yo veía que había sucedido en México, tarde o temprano iba a ocurrir en otros mercados. Y decidimos hacer una gran apuesta, construir una generación de software pensada en arquitectura abierta que pudiera utilizarse tanto en Unix como en AS400, Ok. Windows y múltiples plataformas, lo que permitía la portabilidad y la interoperabilidad del software, pero de una manera viva, de una manera tangible, de tal suerte que hubo compañías que nos retaron a hacer pruebas de portabilidad y en menos de 48 horas mostrábamos ambientes operativos con otros sistemas operativos gracias a ese gran reto. Agradezco mucho ahí a un par de socios, a Juanito Tello y a don Fer Vaqueri, que ellos eran como nuestros genios que ayudaban a crear esas estrategias y que nos permitían hacer cosas fuera de serie en ese momento. Y como había el boom de poner puntos de venta y lo que nosotros descubríamos que se llamaba In-Store Processor, que era darle un equipo de cómputo a cada tienda para darles autonomía, pues de ahí generamos pues muchas oportunidades y tuvimos muchas instalaciones en grandes retailers, tanto en México como en otros países. Y esa es parte de, pues de una apuesta tecnológica basada en el conocimiento de mi socio. Muy bien. Pues eso quiere decir que has trabajado en una variedad de países y participado en conferencias, incluso en múltiples lugares. Eso ha tenido un impacto internacional en ti, porque no solamente te has limitado a la parte de México, sino también a América Latina y supongo yo que otros países. ¿Cómo crees que tu experiencia internacional ha influido en tu perspectiva y enfoque profesional? Totalmente. Cuando tú te enfrentas a la experiencia de ese reto de diseñar software con arquitectura abierta y un día te invitan al club de los 500 mejores vendedores de IBM en Nueva Orleans, de repente llega el mejor vendedor de la IBM de Brasil y le muestras lo que traes y te dice, Galindo, vamos a Río de Janeiro, a la feria de supermercados. Y bueno, acordamos ahí de palabra, intercambiando tarjetas, que me invitaba a la Feria de Río de Janeiro. Y tú te imaginas lo que es pensar en fabricar software en inglés y en portugués, pero estoy hablando de 1989, 90. ¿Sí me explico? Y entonces, No es, había es un Google proceso, Translate ni nada de ese tipo de no cosas. había nada de esas herramientas. El código tenía que ser diseñado exprofeso para ello. Y llega Ah, algún día, 2 meses después, que llega un fax a la oficina. Oye, confirmando nuestra visita para tal día de septiembre de 1991, te esperamos en la feria de supermercados,
El acuerdo es, tú pagas tu boleto de avión, nosotros pagamos el hotel y las comidas, y la idea es que te presentemos a alguien para que sea tu socio en la operación de Brasil. Y entonces, imagínate ese gran salto, ¿no? Que Sí. te demanda no solo conocer la cultura de otro país, sino sus reglas fiscales, sus reglas Wow. culturales y todo aquello que hace que le des otra vista al software y a lo que estás desarrollando. Brasil ha sido una gran escuela para mí, donde he aprendido más de cultura que de tecnología, pero bueno, es parte de las cosas que uno aprende. Y ahora las universidades, en el caso mismo del TEC, pues hay un proceso de llevarte fuera del país cuando estás estudiando. Bueno, pues eso mismo lo deberíamos de trasladar a las actividades profesionales. Yo puedo asegurar que mi vida sería radicalmente diferente si esa parte me lo hubiera perdido. Eso me ayudó además a pensar en la tienda del futuro, y la construimos en 1994, la presentamos en la Feria de Supermercados de ANTAD del 94, y gracias a esa presentación, 60 días después, estaba siendo contratado por la compañía de supermercados más grande del Ecuador, Supermercados La Favorita, Supermaxi, Megamaxi. Hoy es un consorcio que opera en 4 o 5 países, y imagínate el reto, llevar esa compañía de no usar código de barras a 100% código de barras. No, pues sí. E incluso más allá, Ronnie Wright, el fundador de esa compañía, una de las personas que más admiro en retail, él creó un modelo de reordenado del 100% de los productos todos los días. Estamos hablando de 1994. Las tiendas ordenaban en una PC con 2 floppy disk los productos. El pedido se mandaba por modem que había que discar, eh, marcarlo, llegaba al equipo central, se procesaba la orden y 8 o 10 horas después llegaba un tráiler con toda la mercadería. Unas tiendas que desde que yo las conocí no había un solo empleado en recibo de mercaderías. Toda la mercancía se transporta en tráiler cerrado, no hay una sola recepción de mercancías, de productos en la tienda. Y entonces, el combinarte con una buena preparación y tener clientes de gran calidad, pues a mí me ha ayudado muchísimo, porque en paralelo a esa implantación, tuve la fortuna también de ser contratado por Carrefour México. 89 días antes de que abrieran sus primeras 2 tiendas, me dijeron, puedes, aquí está el reto, y 89 días después abrimos los primeros 2 hipermercados con un grado de automatización más por encima que otros países donde ellos operaban. Muy bien, no, excelente, excelente, Moisés. Ahora, déjame preguntarte algo. Además de los logros profesionales que nos has contado, tuvo que haber habido algo de desarrollo personal tuyo, ¿sí? Con ciertas habilidades, o el desarrollar ciertas habilidades, o el descubrir que tenías ciertas habilidades. Y desde tus inicios como ingeniero hasta tus roles actuales, has experimentado pues un desarrollo tremendo, ¿no? Fíjate bien la pregunta, ¿cuál ha sido el cambio más significativo en tu perspectiva, en ti mismo y enfoque a lo largo de los años? Bueno, debo confesar que desde más pequeño tenía ciertas habilidades. En los Boy Scouts fui el guía de mi patrulla. Mi Ajá. patrulla se llamaba Venados y el grito se llamaba Veloces al Triunfo. Y entonces, desde muy joven, tenía algunas habilidades que me permitían colaborar y coordinar a mis colegas y compañeros. Y a lo largo de mi vida profesional, por supuesto, ha habido momentos importantes donde yo tengo que estar preparado para formarme e ir más allá. En la maestría tomé 2 cursos de desarrollo personal. Muy bien. Esos me marcaron porque me habilitaron con herramientas que me permiten entender que todo proceso de cambio tiene un gran componente de tecnología e innovación, pero hay uno todavía más relevante, que es el proceso cultural para insertar socialmente
una solución. Cuando eso se aísla y se separa, hay demasiadas fricciones y hay proyectos que fracasan por carecer de esta dosis de entendimiento en dónde se encuentra un usuario o una industria o un cliente tuyo y cómo lo llevas hacia los siguientes pasos. Y entonces, yo consideraría que en mi maestría esas materias me ayudaron a ver el mundo de una manera distinta. Y la otra que también acabó de darme una experiencia mucho más crítica fue mi clase de análisis periodístico en el TEC, igual con Víctor Manuel Sánchez Stempres, donde habíamos 8 alumnos y me enseñaron a leer el mercado y las noticias y todo lo que sucedía. Pero bueno, es importante comentarle a los jóvenes que traten de entender este aspecto cultural y social, porque de ahí depende qué tan rudo o qué tan fácil es la adopción de un cambio. Muy bien. Bastante buena y completa tu respuesta con respecto a tu superación personal. Fíjate que platicando un poquito acerca de, digo, la mayor innovación fue esa clave de producto que tú hablabas, llegar a la parte de pertenecer pues no sé, al comité de la definición del código de barras, etcétera, para poder agilizar los movimientos de mercancía, el ordenamiento para saber lo que tienes en inventario, qué sé yo. Te has visto involucrado en el desarrollo de estándares de distintas áreas, ¿no? ¿Cómo equilibras, fíjate bien, cómo equilibras la búsqueda de esa innovación con la necesidad de seguir estándares establecidos? Y otra de las cosas que pudiera tener como piquito esta pregunta es esa resistencia al cambio de diferentes gentes que me imagino que vinieron con la parte de innovación. Bien, hay que entender que los estándares, ¿Perdón? sí, es que, perdón, pensé que se había cortado. Ajá. Bueno, repito, hay que ver que los estándares son una base de colaboración y que permite integrar a múltiples jugadores en una industria. El código de barras que hoy vemos reflejado en los productos es tan solo la punta del iceberg de todo un proceso de comunicación que nace desde que tiene los ingredientes o las materias primas y que se van evolucionando hasta crear un producto, cómo lo transportas, lo compras, lo vendes, cómo reordenas el producto, cómo le cambias el precio y le pones una promoción. El código de barras es una de las innovaciones que más productividad ha generado en el Claro, planeta hasta el día de hoy. claro. Millones de veces son escaneados. Y entonces cada vez que ocurre una identificación de un producto, lo que vamos a encontrar es trazabilidad y las posibilidades de conectar a toda la cadena de suministro. Ajá. Y bueno, los estándares sirven para colaborar. Así como yo tengo los estándares de producto, imagínate la complejidad de pedir una pluma Bic antes de que no hubiera el código de barras. Una pluma amarilla con punto azul, atómica, no sé. O sea, era un verdadero problema. Ahora imagínate ordenar un brasier o una blusa, un pantalón. Era difícil. Y entonces el código de barras vino a establecer una base de comunicación, de colaboración y de integración de la cadena de suministro. Participar en ese esfuerzo fue muy valioso. Sin embargo, en todos los procesos de innovación, uno tiene que estar consciente de varias cosas, que la innovación trae de facto la creación de nuevos estándares en los que tú tienes que participar y crear nuevos mecanismos de integración. Así como originalmente un punto de venta de marca A tenía el hardware y el software, cuando venía un proveedor con una marca B de hardware y software, no se hablaban y no colaboraban. Claro. Y entonces surgen los estándares de OPOS en la asociación de la National Retail Federation en ARTS, Application Retail Technology Standards. Tuve la fortuna de participar
en esos equipos de trabajo donde se definieron algunos estándares de interoperabilidad y colaboración entre hardware y software para poder sustituir y colaborar. Es usual que en el retail yo compre una cadena de tiendas y tenga hardware y software de cierta marca y no lo voy a tirar. Entonces, ¿cómo colaboro y interconecto? Y Claro. bueno, además de eso, tuve la fortuna de colaborar en los estándares del mapa de datos de ARTS. Imagínate integrar todas las industrias de retail, desde una estación de gasolina, de una tienda Wow. de conveniencia, de un supermercado, una tienda departamental, etcétera. Claro, en todo esto, ¿quiénes son los que más se oponen a los estándares? Los que tienen los software más legados o los que tienen la posición en el mercado y que por supuesto eso mismo luego les impide evolucionar. Y hay algo que al día de hoy muchas de estas compañías vas a las áreas de recibo de mercancía y ¿qué crees? Siguen recibiendo mercancía en pantallas verde y negro. ¿Y por qué razón? Porque no se fueron adaptando. Pero bueno, aquí lo interesante es que uno tiene que vivir con los frenemies, con los amigos enemigos. Con los amigos enemigos se aprende. Yo una práctica que siempre tuve con algunos fabricantes de hardware y software en Estados Unidos era reunirme con ellos, conversar y platicar. Siempre les llevé a regalar botellas de tequila porque yo decía, a ver, somos enemigos allá en la calle, pero aquí somos amigos. Necesitamos ponernos de acuerdo para hacer esta interoperabilidad. Si yo lo pongo en el contexto de los teléfonos celulares, hoy cualquiera puede hablar con cualquier marca de teléfono, pero gracias a un portafolio de estándares y una arquitectura, cualquiera puede hablar con cualquiera. Y entonces hay necesidad de aportar a la industria horas hombre para estos ejercicios. Hablar de ticket digital hace 20 años, pues nadie hablábamos de eso. Y bueno, entre paréntesis, nosotros empezamos a usar el TCP/IP, el protocolo de Internet, en 1992. Wow. Tuvimos los primeros kioscos multimedia en 1994. Trabajamos con radiofrecuencia en esa época y entonces, gracias a eso, pues tuvimos una delantera y gracias a eso aprendimos a interconectar todos los dispositivos que hay en una tienda y en esto lo que yo sugiero es, sí, está bien que luches por vender, pero tienes que entregar ciertas horas de servicio a la industria para poder conformar esta nueva generación de soluciones cuando estás innovando. Perfecto. El gran secreto, ¿no? El poder mantener la coordinación entre diferentes equipos de trabajo para que se pongan de acuerdo y definir un estándar, ¿sí? Para Claro, que se puedan hablar diferentes entes que son totalmente diferentes entre sí. claro, precisamente gracias a esa visión, pues el retail empezó a despegar y crecer. Hoy hay compañías que lanzaron sus e-commerce sin pensar en el código de barras. Y entonces tú haces una búsqueda y un mismo producto te aparece N veces, pero no sabes que es el mismo porque no tienes el código de producto. Y bueno, otro dato importante, en, en enero del 92, tuvimos, 30 del 92, tuvimos la primera reunión para crear el catálogo electrónico de productos de México. Oigan bien, Ah, 1992. ¿Y por qué? Porque para poder tener una buena implantación de un back office necesitábamos un catálogo de productos. Si cada quien se pone a escribir y hacer, es un trabajo redundante entre cada retailer. Si tenemos un producto común entre todos, las descripciones, las marcas, los códigos, las dimensiones, las unidades de empaque, cómo, cuántos kilos, litros o metros tienen, están estándares. Y entonces, ese es un trabajo donde yo hago una invitación abierta, no importa en qué industria estés, en la banca, por ejemplo, los números de las tarjetas de crédito obedecen a un patrón y un estándar que a su vez está interconectado entre la red de cajeros, switches y todas las operaciones que ellos hacen. muy bien. Bueno, déjame decirte una cosa. Oírte es un sentimiento así como que algo de alguien que se dedica con pasión fuerte a
la actividad profesional que tienes, ¿no? Porque la manera de expresarte, la manera de decir los logros, la manera de, de manejar ese apasionamiento que se tiene, es lo que debemos de hacer mucha gente, o sea, porque debemos descubrir las pasiones que tenemos. Y se me hace que tú la descubriste desde hace mucho, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente. déjame te pregunto otra cosa, tú, Moisés. Como profesor del Tecnológico Monterrey, ya te he preguntado otra cosa, pero ahora viene esto. Has tenido un impacto en la mente de los jóvenes, ¿ok? Pero tú, ¿qué has aprendido de tus estudiantes y cómo crees que te han influido como profesional? Bien, yo creo que toda relación con alumnos es un intercambio, es una interacción. Muy probablemente yo a ellos les comparta algún conocimiento, alguna herramienta o algo que yo he aprendido a lo largo de la vida. Sin Sí, embargo, de ellos uno recibe ímpetu, recibes capacidad de innovación y también los retas. Por ejemplo, algo que tuve la fortuna de hacer, imagínate convencer, tener tres grupos, uno en Hermosillo, otro en Culiacán y otro en Guadalajara, y decirles, vamos a hacer equipos de trabajo y la regla número uno es que no estén en la misma ciudad el equipo de trabajo. ¡Ah, maestro! buena, Es que está buena. loco. Le digo, ¿tú crees que el director de una cadena de tiendas como Oxxo tiene la capacidad de juntarlos a todos un día? Imposible. Tú tienes que aprender a trabajar a la distancia con las restricciones de comunicación. Y entonces, haberlos retado a eso, pues a mí me trajo enseñanzas de que puede hacer muchas cosas uno. Pero por otro lado, a mí lo que me apasiona de trabajar con los jóvenes es cómo ellos traen otra mente para investigar, para detonar y hacerte una presentación con otra perspectiva. Y entonces, yo creo que la verdadera riqueza está en esa interacción y personalmente trabajar con jóvenes me encanta porque a mí me llena su energía de escucharlos y de verlos y cómo también algunos se apasionan y hoy algunos ya pueden ser directores en alguna cadena de tiendas o tener puestos importantes. Debo decir que en Fábricas de Francia, una de las tareas más importantes que me tocó hacer fue ayudarles a enseñar a entender el retail a las secretarias de los compradores y hubo algunas que llegaron a ser compradoras de mercancía. Imagínate pasar de ser asistente de un comprador a volverte la compradora en jefe de un departamento o una área. Y entonces yo creo mucho en esa interacción y por otro lado, trabajar con jóvenes siempre es especial porque ellos traen una visión del mundo que te reta a tener valor agregado para compartir con ellos. Excelente, excelente. La labor de docencia, tanto tú enseñas como aprendes. ¿Sí? Claro. Yo he tenido la oportunidad también de ser maestro y es una experiencia bastante grata. Pero Moisés, fíjate que obviamente el tiempo no es muy vasto para este tipo de entrevistas, cara, donde siempre queremos saber más de la persona. Nos hemos limitado en el tiempo, pero a mí me gustaría, para cerrar, Moisés, eh, algo de tu legado y tu futuro, con una carrera tan rica y variada. ¿Cómo te gustaría que te recuerden y cuáles pudieran ser ya tus aspiraciones para el futuro? Bueno, yo siempre estoy viendo hacia adelante. Me gusta ver qué va a suceder y qué sigue. Y hoy veo mi futuro apalancado en la educación. Muy bien. Estoy en un proceso de crear Retailing University. Oh, Así como en algún día descubrí que había un gran déficit de aprovechamiento de tecnología, hoy en general América Latina, habla hispana y portuguesa, tiene un gran déficit de formación de ejecutivos y funcionarios en retail. La gran mayoría han sido formados a punta de golpes y de lo que les hemos enseñado, sí. pero con un poco de técnica, todos pueden ser llegar mucho más arriba de donde están.
imagínate potenciar sus conocimientos con inteligencia artificial, imagínate potenciar con nuevas bases de colaboración para poder hacer mejores modelos de pronóstico y poder hacer mejores modelos que ayuden a trascender la forma de servir. Y en ese contexto, desde la perspectiva del consumidor, yo tengo un reto muy grande, es cómo combatir el analfabetismo nutricional. O sea, así como hay analfabetismo en saber leer y escribir, tenemos un analfabetismo nutricional pavoroso que demanda reescribir las reglas del retail. Y entonces yo tengo en mi sueño estas dos cosas, en cómo provocar que lo que vendamos en una tienda le ayude a verse mejor a un cliente, le ayude a sentirse mejor, le ayude a ahorrar tiempo, le ayude a ganar tiempo y le ayude a ganar dinero. Si nosotros hacemos cosas que cumplan con ello, estaremos trascendiendo, pero hoy vivimos la inercia de la inmediatez. Queremos entrega en 30 minutos. Queremos que el checkout para que me cobre rápido. Quiero salir sin pagar con el walkthrough de Amazon. Sí. Y entonces vivimos una inmediatez, pero estamos perdiendo la esencia y la calidad de vivir la experiencia de compra, de sentir ese aroma, de sentir esa textura de un textil. Y hay que regresar a ese retail, donde necesitamos espacio y tiempo para que todas aquellas transacciones de primera compra tengan una perspectiva diferente. A lo mejor si es de rutina y repetitiva, pues la tengo que automatizar y hacer algo para cambiar las reglas. Y entonces, hoy tengo la fortuna de colaborar con este proceso y estoy pensando mucho en cómo aportar ideas hacia este camino. Y para esto necesitamos a los mejores hombres que han trabajado en retail para habilitarlos como instructores y profesores de las diferentes disciplinas, de logística, de merchandising, de compras, de distribución y de todos los diferentes ramos que hay. Y entonces, imagínate reclutar a los ejecutivos y a los candidatos a ser profesores en esta industria, podría ser algo trascendental. Hoy uno de los grandes cocos de todos los retailers es cómo construyes y creas directores y gerentes en un periodo de tiempo muy corto. Y esto lo aprendí yo de Carrefour. En Carrefour contratan muchos recién egresados, pero los llevan paso a paso hasta que 8 o 10 años después ya eres director de una tienda que vende millones de dólares por año y que puede tener 500, 600 colaboradores. Bueno, ¿cómo hacemos para formar a toda esa siguiente generación de funcionarios del retail que tengan esa posibilidad de la que yo no tuve porque yo aprendí a punta de golpes y como muchos siguen aprendiendo, pero haciendo un esfuerzo para que su trabajo se multiplique y pueda ser mejor visto y evaluado? Bueno, un legado bastante válido y bastante fuerte es el que pretendes. Y con esto nos podemos dar cuenta de que hay Moisés Galindo para rato, caray. Gracias a Dios. Entonces, señores, pues ahí lo tienen. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de toda esta situación que difícilmente podemos resumir en una hora, los conocimientos que tiene Moisés, bueno, pues ahí están apareciendo ahí los datos de contacto. Muy seguramente Moisés tendrá cuidado en poder tener el tiempo para poder responder sus preguntas. Y bueno, Moisés, no nos queda más que agradecerte de nuevo estar aquí con nosotros. Sé que tu tiempo es muy valioso y pues bueno, nos esperamos. Yo creo que vamos a tener que invitarte otra vez para otra sesión de preguntas. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, bienvenido. Ok, pues muy bien, señores. Los espero en la siguiente entrevista que se caracteriza por ser con temas bastante interesantes siempre. Muchas gracias. Hasta luego.